Hoy cumplo 74 años. Me desperté con el primer canto del gallo. Como siempre, el cuerpo ya no necesita alarma. Después de tantos años levantándome antes del sol, el hábito quedó más despierto que yo. Me senté al borde de la cama, miré mis zapatos gastados y me dije lo mismo de cada mañana. Gracias Dios, otro día más. Puse agua a hervir para mi café. No tengo cafetera eléctrica ni azúcar blanca. A estas alturas, uno aprende a conformarse con lo que hay y a agradecer lo poco que queda. Mientras el agua borboteaba, tomé mi taza agrietada, la misma de hace años, y me acomodé junto a la ventana, en mi sillón de mimbre, ese que cruje cada vez que me siento, como si también él tuviera edad. Hoy es mi cumpleaños, 74. Pensé que tal vez alguno de mis hijos se acordaría. No con fiesta ni regalos, no necesito eso, solo con una llamada, una voz, un feliz cumpleaños papá. Pero el teléfono no sonó. Me quedé mirando el aparato, ese viejo celular que apenas uso más que para ver la hora. Esperé unos minutos más. A veces llaman tarde, me dije. A veces se les olvida por la mañana, pero al caer la tarde, quizás, no me sorprendió. Hace años que dejó de hacerlo. Al principio llegaban mensajes, luego, excusas, estamos lejos, los niños tienen tarea, hoy no podemos viejo, otro día con calma, palabras suaves para disfrazar el abandono. Y después, el silencio se instaló como un huésped permanente, ni molesta, ni saluda, solo ocupa espacio. Mientras revolvía el café con mi dedo, porque la cuchara se me perdió hace meses y nunca la reemplacé, pensé en todo lo que entregué, todo lo que un padre da sin esperar nada a cambio, y cómo, al final, uno queda con las manos vacías. Los crié solo, a los 6, uno detrás del otro. Cambié pañales, cociné sopas con lo poco que había, vendí mi bicicleta para pagar útiles escolares, y me quedé sin almuerzo más de una vez para que ellos comieran pan con frijoles, pero parece que el amor no garantiza memoria. Hoy me miré al espejo y no me vi viejo, me vi olvidado, que es distinto. Las arrugas no duelen, lo que duele es ver que cada línea en el rostro es una historia que nadie quiere escuchar, y aún así, no les guardo rencor, porque no sé odiar, solo me dolió el silencio. Me dolió el eco de mi propio pensamiento diciéndome, feliz cumpleaños viejo, porque esta vez fui yo quien tuvo que decirlo en voz alta, para no olvidarme que todavía existo. A veces me pregunto si fui yo el que falló, tal vez quise demasiado, tal vez me aferré tanto a ellos que no les dejé espacio para extrañarme. Fui padre, madre, abrigo y bastón. Fui los dos brazos y las dos rodillas cuando se caían, y también la voz que los empujó a seguir cuando ya no podían más. Su madre se fue cuando el menor apenas tenía 1 año. Dijo que no podía con tanto, que era demasiada carga. Me miró una mañana con los ojos apagados y dijo, no me busques, y no lo hice, porque en ese momento, lo único que me importaba era que esos 6 niños no había tiempo para llorar, ni espacio para la tristeza. Tenía que trabajar por las mañanas, lavar uniformes por las tardes, cocinar por las noches, y aún así, encontraba un minuto para contarles un cuento inventado, aunque se me cerraran los ojos de cansancio. Recuerdo el invierno en que nos quedamos sin gas. Les calentaba la leche con leña en una olla vieja. Nos envolvimos en cobijas rotas y fingíamos que era una aventura de piratas. El mayor me miró y dijo, papá, contigo siempre estamos bien. Yo sonreí, pero por dentro, me rompí un poco. Nunca quise ser héroe, solo quería ser suficiente. Y ahora, tantos años después, me siento frente a la misma estufa, pero sin voces, sin risas, sin niños. La casa es la misma, pero el silencio es distinto. No es paz, es abandono con paredes. Me pregunto si hice mal en no poner límites, en dar tanto de mí, sin dejar nada guardado. Porque cuando uno se entrega por completo, a veces no queda ni un rincón para uno mismo. Ellos crecieron, se fueron, y yo me quedé aquí, como una raíz seca que ya no da sombra ni fruto. A veces sueño que vuelven, que me abrazan como cuando eran pequeños, que entran por la puerta diciendo, papá, ¿hiciste café? Como antes, pero me despierto con la taza vacía y la silla de al lado igual de sola. No los culpo, de verdad que no. El mundo corre, la vida cambia, y uno no puede pedir que lo esperen. Pero hay algo que uno no sabe explicar, ese hueco que se forma cuando das la vida entera y no queda nadie que lo note. Hoy, después de tantos años, empiezo a entender que quizá no me olvidaron por maldad, tal vez simplemente aprendieron a vivir sin mí, porque yo los entrené demasiado bien para no necesitar a nadie, y esa, tal vez, fue mi mayor error. La soledad no grita, apenas susurra, y uno aprende a convivir con ese murmullo diario que repite lo mismo cada mañana. Ya no te necesitan, no es un dolor que llega de golpe, no, es más como una llovizna que cae despacio, sin hacer ruido, pero termina calándote los huesos. Uno sigue con la rutina, preparar el desayuno, barrer el patio, regar las plantas secas, cosas simples que antes eran parte del día, y ahora son el día entero. He visto vecinos partir en silencio, como don Lázaro, que vivía al final de la calle, un hombre fuerte, de manos anchas, que construyó su casa con sus propias uñas. Murió solo,
solo, con la radio encendida y un pan duro en la mesa. Cuando lo encontraron, llevaba 3 días tendido en el suelo. Nadie lo buscó antes. Recuerdo que cuando fui a su funeral, solo había 2 personas. Me estremecí. Pensé, ¿y si ese soy yo dentro de unos años? Pero después ya ni eso pensé. Uno se acostumbra a la idea de desaparecer sin hacer escándalo, como una vela que se apaga cuando ya nadie la necesita. A veces salgo a caminar por las mañanas, con mi sombrero viejo y los pasos lentos. Me detengo en la plaza, miro a los niños jugar y a los abuelos acompañados de sus nietos. No siento envidia, siento ausencia, como si en algún momento yo también estuve ahí, pero ahora solo miro desde fuera. Y sí, todavía guardo la esperanza de que un día alguno me reconozca, que alguien diga, ese es mi papá o ese es mi abuelo. Pero los años pasan y los recuerdos se desdibujan. Ya no sé si es esperanza o necedad. Una vez me crucé con una de mis hijas en el centro. Venía de la mano con su esposo y sus hijos. Me vio. Nuestros ojos se encontraron. Sonrió por compromiso y siguió caminando. No hubo abrazo, no hubo palabras, solo una mirada rápida, como quien saluda a un vecino del pasado. Esa noche no pude dormir, no por tristeza, sino por resignación. Me di cuenta de que ya no formo parte de su historia presente. Soy un capítulo cerrado, una foto antigua en una caja olvidada. Pero el corazón de un padre no olvida tan fácil. Cada vez que escucho una voz parecida, volteo. Cada vez que suena el teléfono, aunque sea publicidad, corro a contestar. Y cada vez que el calendario marca un cumpleaños de ellos, compro una velita y la enciendo solo, porque aunque ya no me llamen, yo todavía los llamo con el pensamiento. Y eso, aunque nadie lo sepa, también cansa. Me acuerdo de sus primeras palabras, de sus primeras caídas. Me acuerdo de cuando lloraban porque no podían dormir, y yo caminaba con ellos en brazos, aunque mis piernas ya temblaban del cansancio. Me acuerdo de cuando corrían hacia mí con dibujos mal hechos diciendo, es para ti, papá, y yo los colgaba en la pared como si fueran premios. La casa estaba llena de vida, y yo también. Hoy, esa misma pared sigue ahí, pero los dibujos se fueron, o los tapó el polvo. No sé bien, ya casi no enciendo las luces de ese pasillo. Me duele pasar por ahí, porque es como atravesar un cementerio de recuerdos que solo yo visito. Algunas veces me pregunto si todavía me recuerdan con cariño, si alguna vez, entre una comida familiar o una sobremesa, alguien menciona mi nombre. ¿Cómo estará mi papá? ¿Será que necesita algo? Deberíamos ir a verlo. Pero el silencio me responde antes que cualquier voz. Y es que hay un tipo de olvido que no se nota de golpe. Es un olvido que se va instalando poco a poco, como el polvo en los rincones que nadie limpia. Y cuando uno quiere darse cuenta, ya no queda ni espacio para un saludo. Hoy, que cumplo 74 años, no me duele estar solo. Me duele haberme acostumbrado. Me duele haber dejado de esperar la llamada. Haber dejado de preparar el comedor para por si acaso. Haber dejado de poner 2 tazas de café por si uno llegaba. Porque ya no llegan. Y fue esta mañana, mientras miraba el sol colarse por la cortina vieja, que sentí algo distinto. No fue rabia, tampoco tristeza. Fue como si algo dentro de mí dijera, basta. No con gritos, no con reclamos. Solo un basta sereno, de esos que se dicen con los ojos y no con la boca. De esos que uno se repite porque se cansó de doler. No sé bien cómo ni cuándo, pero sé que voy a tomar una decisión. Una que no lastime, pero que me devuelva un poco de lo que soy. Porque llega un momento en la vida en que uno deja de pedir amor y empieza a buscar respeto. Y aunque el respeto no venga de afuera, al menos uno puede tenerlo consigo mismo. No quiero morirme esperando una llamada. Quiero vivir lo que me queda honrando mi historia, aunque otros la hayan olvidado. No sé qué haré aún, pero esta vez no lo haré por ellos, lo haré por mí. Nací en un pueblo pequeño, donde las calles eran de tierra y las casas tenían techos de lámina que retumbaban con la lluvia. Desde niño aprendí que la vida no regala nada, que cada día hay que ganárselo con esfuerzo y paciencia, sin esperar más que la bendición del sol y la lluvia. Mi padre era un hombre callado, de manos ásperas y mirada dura, pero con un corazón que, aunque poco expresivo, sabía amar a su manera. Él me enseñó que el trabajo honesto no tiene descanso y que la dignidad se mantiene aunque el cuerpo esté cansado. Crecí rodeado de hermanos, pero la muerte se llevó a varios antes de que cumplieran los 10 años. Esa ausencia temprana marcó mi vida y me hizo entender que nada es seguro en este mundo. La fragilidad de la vida se me metió en el alma y desde entonces prometí que haría todo por proteger a los míos. Cuando me casé, supe que la responsabilidad se multiplicaba. La esposa, los hijos, la casa, todo dependía de mis manos. Me levantaba antes del amanecer y volvía cuando ya casi era de noche, sin quejas, sin pausas, porque en el fondo sabía que mis esfuerzos
esfuerzos eran por ellos, aunque nadie me lo dijera. La tierra fue mi primer maestro. Aprendí a sembrar y a cosechar, a entender los ciclos de la naturaleza y a respetar sus tiempos. En el campo no hay secretos ni atajos, solo trabajo y paciencia. Esa lección la llevé conmigo toda la vida. Recuerdo las noches largas, cuando los niños dormían y yo me quedaba despierto, contando las monedas que había ganado. Muchas veces no alcanzaban para todo, pero siempre había un milagro pequeño, un pedazo de pan extra, un zapato para el mayor, un libro para el menor. Nunca hablé de cansancio, ni de sacrificios. Para mí era normal darlo todo. Lo aprendí de mis padres, lo enseñé a mis hijos, pero la vida tiene esa forma silenciosa de cobrar, y a veces, cuando uno menos espera, queda vacío. Mi mujer también tuvo que salir a trabajar. Juntos soportamos tormentas y sequías, enfermedades y pérdidas. Nos apoyábamos en el silencio, en la mirada cómplice después de un día duro. No éramos ricos, pero teníamos lo más valioso, la familia. Con el paso del tiempo, el pueblo fue quedando atrás. Los hijos crecieron y la ciudad los llamó con promesas de futuro. Yo los dejé ir, aunque no sin miedo, porque uno sabe que el mundo allá afuera es duro y que sus caminos a veces se olvidan del hogar. Pero jamás pensé que me olvidarían a mí. El tiempo en el pueblo tenía un ritmo distinto. Las mañanas se llenaban con el canto de los gallos y el olor a café recién molido. Era común ver a los vecinos saludarse con respeto, compartir el poco que tenían y apoyarse en las dificultades. La vida allí enseñaba que la solidaridad era el mayor tesoro. Desde joven, aprendí que las palabras no bastan para demostrar amor. El verdadero cariño se muestra en las acciones diarias. Así, día tras día, me levantaba con la misma determinación, listo para enfrentar lo que viniera. Sin importar si el sol quemaba o la lluvia no cesaba, yo tenía que estar para mis hijos. Los días no siempre fueron fáciles. Hubo inviernos crudos donde la pobreza se hacía sentir en cada rincón, y ver a los niños con ropa remendada me partía el alma, pero no permitía que sintieran mi sufrimiento. En lugar de eso, inventaba juegos y cuentos para que sus risas ahogaran el frío y la tristeza. En las fiestas del pueblo, siempre organizaba algún platillo sencillo, pero hecho con el alma, para compartir con la gente. La comunidad era parte de nuestra familia, y nos apoyábamos como hermanos. A veces, cuando la cosecha era mala, nos ayudábamos con lo poco que podíamos dar, porque sabíamos que el mañana sería otro día para luchar. Mi esposa, a pesar de las dificultades, nunca perdió la fe ni la sonrisa. Ella era el pilar silencioso que mantenía firme el hogar. Muchas veces, cuando yo llegaba cansado, la encontraba cociendo o preparando la comida con manos callosas pero firmes. Su amor era un refugio que me sostenía. Entre tanto trabajo, también hubo momentos de alegría. Recuerdo el día en que el mayor trajo su primer trofeo de la escuela, y cómo sus ojos brillaban de orgullo. Esos instantes eran pequeños oasis en medio del desierto, pero también eran recordatorios de que todo el esfuerzo valía la pena. Sin embargo, conforme los hijos crecían, comenzaron a cambiar las cosas. Las responsabilidades aumentaban y el tiempo para estar juntos se fue haciendo escaso. Las llamadas eran menos frecuentes y las visitas más espaciadas. A veces, sentía que poco a poco me iba quedando atrás. Nunca dije nada. Aprendí que el orgullo de padre no se queja ni reclama, solo espera en silencio, con la esperanza de que algún día la distancia se acorte y el amor se mantenga intacto. Pero la realidad suele ser dura. Vi cómo sus vidas tomaban rumbos distintos, con trabajos, familias propias y nuevas prioridades. Y aunque me sentía orgulloso de sus logros, también me dolía el vacío que dejaban cuando partían. La casa se volvía grande y silenciosa, como un eco que ya nadie escuchaba. A veces, cuando caía la noche y las luces se apagaban, me sentaba en la mecedora y miraba las fotografías viejas. Sus caras infantiles, llenas de vida y sueños, me recordaban que fui parte de algo grande, que di todo lo que pude, sin condiciones ni expectativas. Y aunque el presente sea solitario, mi pasado es un tesoro que nadie podrá quitarme. Con el paso de los años, la vida fue enseñándome que no todo lo que uno da se devuelve, que el amor puede ser un río que corre hacia el mar y nunca regresa, pero uno sigue dando, porque no sabe hacer otra cosa. Recuerdo cuando mi hija mayor se fue a la ciudad buscando un futuro mejor. Fue un adiós silencioso, sin promesas ni lágrimas, solo un nos vemos dicho a medias, como si ambos supiéramos que algo cambiaría para siempre. La casa quedó más vacía, y con cada ausencia, una parte de mí se fue apagando. En los años siguientes, algunos hijos regresaron en contadas ocasiones. Traían hijos propios, trabajos nuevos, historias ajenas a esta casa que un día fue llena. A veces, las visitas eran breves, sin palabras que dieran sentido a los años que pasaron. Una tarde, mientras barría la entrada, escuché la voz de un nieto riendo desde la calle. Me acerqué con la esperanza de verlo, pero era un niño vecino, ajeno a mi sangre. Por un momento, ese sonido me llenó de una nostalgia profunda y amarga. Quise llamar a mis nietos, recordarles que aquí
Allí había un abuelo que los esperaba, pero las palabras se quedaron en la garganta. Hubo momentos en que la soledad parecía una sombra pesada que me seguía a todas partes. No importaba cuánto limpiara o arreglara la casa, siempre había un vacío que no podía llenar. Ese vacío era el silencio de quienes un día juraron amarme. A pesar de todo, nunca perdí la fe en que la justicia, aunque silenciosa, llega, que aunque no me lo digan, mis hijos y nietos saben lo que hice por ellos, que en alguna parte guardan un recuerdo, aunque sea pequeño, de este hombre que los amó sin condiciones. Un día, encontré un cuaderno viejo donde anotaba los gastos, las fechas importantes y las pequeñas victorias de la familia. Ese cuaderno es un testigo mudo de mi entrega. Lo guardo como un tesoro, porque es la historia que escribí con el sudor de mi frente y el amor de mi corazón. Ahora, en esta etapa de la vida, comprendo que el respeto no siempre se demuestra con palabras o gestos grandiosos. A veces, el respeto es silencioso, se lleva en el alma y se manifiesta en la memoria. Y aunque no me llamen, aunque no me visiten, sé que mi legado está ahí, invisible pero firme. Sé que no seré recordado en todos los momentos, que habrá quienes olviden y quienes guarden rencor. Pero yo, desde aquí, con la dignidad intacta, seguiré esperando el día en que mis esfuerzos sean reconocidos, aunque solo sea en un suspiro, porque uno no pide mucho en esta vida, solo ser recordado, no olvidado, solo que el amor que dio encuentre un lugar en algún rincón del corazón, y mientras ese día llega, seguiré adelante, con la cabeza en alto, el corazón lleno y el alma en paz. Llegó el día en que comprendí que debía mirar hacia mí, no solo hacia ellos, que después de tantos años entregando todo, era momento de encontrar un poco de paz interna. No fue fácil, no se aprende a amarse uno mismo de la noche a la mañana, cuando toda la vida te enseñaron que el amor verdadero es dar sin esperar. Pero aprendí que el respeto que no llega de fuera debe surgir desde dentro, que no puedo vivir a la espera de llamadas o visitas que quizá nunca vendrán, que mi historia vale, aunque nadie la celebre, que mi voz importa, aunque el mundo esté en silencio. Un día, mientras caminaba por el pueblo, me detuve frente a la iglesia donde bautizaron a mis hijos. Entré sin hacer ruido y me senté en un banco al fondo. Cerré los ojos y recordé todas las veces que oré por ellos, por su salud, su futuro, su felicidad, y entendí que esas plegarias aún me sostienen, aunque parezca que nadie escucha. Volví a casa con un peso menos en el pecho. Supe que podía seguir adelante sin cadenas, sin resentimientos, porque la vida, con sus pérdidas y olvidos, también da enseñanzas profundas. Decidí entonces empezar a escribir, no para que otros lean, sino para no olvidar, para dejar constancia de todo lo vivido, de las batallas ganadas y perdidas, de las caricias y de los silencios. Cada palabra en el papel era un acto de amor hacia mí mismo, un reconocimiento a la historia que nadie me puede quitar. En mis escritos conté cómo levanté la casa con mis manos, cómo cuidé a mis hijos cuando la tristeza quiso vencerlos, cómo soporté noches sin dormir y días sin comida abundante. Escribí sobre la mujer que amé y que fue mi compañera en el camino, aunque ahora esté lejos, quizás en otro lugar donde el olvido no llegue. Escribir me devolvió la voz que creí perdida, me permitió mirarme sin juicio, sin rencores, solo con la ternura que un padre merece. Y poco a poco, esa ternura fue llenando los espacios vacíos de mi alma. Hoy sé que no necesito que nadie me recuerde para ser importante, que mi valor no depende de la memoria ajena, sino de mi propio reconocimiento, que la justicia emocional, aunque silenciosa, está en esa aceptación serena. A veces, en las tardes, me siento en el porche y veo el sol caer lentamente. Pienso en todo lo que di, en todo lo que amé y en todo lo que quedará después de mí. Y aunque la soledad siga siendo compañera, ya no es tristeza, es respeto hacia mi propia historia, porque al final, el amor más verdadero es el que uno se da a sí mismo. Nunca pensé que, después de tanto dar y recibir poco, podría encontrar un refugio en alguien. Mi corazón estaba cerrado por años de decepciones, de silencios que dolían más que cualquier palabra dura, pero la vida, con sus vueltas misteriosas, me llevó a cruzarme con ella. Era una tarde calurosa cuando nos conocimos. Ella llegaba al pueblo, buscando un lugar donde empezar de nuevo. Tenía en la mirada la tristeza de quien carga una mochila llena de recuerdos rotos. No habló mucho al principio, pero su presencia tenía una calma que me sorprendió. Al principio, fuimos solo vecinos. Compartíamos saludos y pequeñas conversaciones sobre el clima, la cosecha, los hijos que ya no están. Poco a poco, esas charlas se convirtieron en tardes enteras sentados en la sombra, hablando de la vida, de los sueños que quedaron atrás, de los miedos que aún nos acompañan. Ella no pretendía curar mis heridas ni yo las suyas, solo aprendimos a estar juntos en el silencio, en la compañía que no exige palabras ni promesas. Eso era un lujo que no conocía desde hacía mucho. Con el tiempo, su compañía se volvió indispensable. Sus manos, fuertes y cálidas, tejían en la cocina mientras yo contaba historias de mis hijos, de mi pasado, de esa lucha diaria que pocos entienden. Y ella escuchaba sin juzgar, con una paciencia que daba vida. No fue fácil abrir el corazón después de tanto
tantos años de soledad, pero cada día encontraba en su mirada un espejo donde veía no solo a un hombre viejo, sino a alguien digno de cariño. Esa dignidad que creía perdida volvió a nacer. Construimos juntos una rutina sencilla, caminatas cortas al atardecer, preparar la comida sin prisas, reír con cosas pequeñas que antes parecían sin importancia. Fue un aprendizaje para ambos, entender que el amor no siempre es un fuego que arrasa, sino a veces una brasa que calienta despacio. Ella me enseñó que el respeto es la base de cualquier relación y que la confianza se gana con acciones, no con palabras grandilocuentes. También me recordó que nunca es tarde para volver a empezar, para construir algo nuevo con lo que queda del pasado. No todo fue fácil. Hubo momentos de duda, de miedo, de inseguridad. La gente del pueblo murmuraba, porque no entendían que dos almas heridas podían encontrar consuelo juntas. Pero a nosotros no nos importó. Sabíamos que lo que teníamos era real, aunque fuera frágil. En sus ojos descubrí la ternura que creía olvidada, en sus abrazos, la fuerza para seguir adelante, y en su silencio, la compañía que tanto necesitaba. No es una historia de amor perfecta, no es una novela de cuentos felices, es la historia de dos personas que encontraron en la otra un refugio inesperado, un lugar donde el dolor se convierte en calma y la soledad en presencia. Así comenzó mi relación con ella, así empezó a nacer una nueva esperanza, cuando ya creía que solo quedaba el olvido. Los días que compartíamos eran simples, pero llenos de significado. Ella tenía una forma tranquila de ver la vida, sin prisas ni exigencias, y eso me enseñó a valorar lo pequeño, lo cotidiano. Aprendí a escuchar más, a hablar menos, a disfrutar del silencio compartido. Con el paso de las semanas, empecé a notar detalles que antes no veía, como sus manos, aunque marcadas por el trabajo duro, eran suaves al tocar un libro viejo o al preparar el café. La manera en que sus ojos brillaban cuando recordaba a sus propios hijos, aunque nunca hablaba mucho de ellos. Esa mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que la hacía única. A veces, en las noches frescas, nos sentábamos en el porche y mirábamos las estrellas. Ella me contaba historias de su infancia, de los lugares que había visitado, de las personas que amó y perdió. Yo le hablaba de mis hijos, de los sueños que tuve para ellos, de las promesas que hice y no pude cumplir. No había reproches, ni preguntas difíciles, solo la certeza de que dos corazones dañados podían latir al mismo ritmo, sin pedir más que comprensión y respeto. Ella me enseñó a cuidar de mí mismo, algo que había olvidado con los años. Me animaba a descansar, a comer bien, a no cargar con el peso del mundo solo. Y yo, a cambio, le ofrecía mi compañía, mis manos para ayudar, mi oído para escuchar. A veces, cuando la veía reír, me preguntaba cómo había podido vivir tanto tiempo sin esa alegría en mi vida. Su risa era un bálsamo, una luz que rompía la oscuridad que había acumulado durante años. Pero no todo fue fácil ni perfecto. Hubo momentos en que el miedo al rechazo me paralizaba, dudar si merecía ese cariño, si podía confiar después de tantas heridas. Ella también tenía sus batallas internas, sus fantasmas que a veces la alejaban. Sin embargo, siempre volvíamos a encontrarnos, porque entendíamos que la vida no es un camino recto, sino lleno de curvas y tropiezos, que el verdadero amor es paciente, tolerante y sabe esperar. En una ocasión, después de una tormenta fuerte, la vi recoger las flores caídas del jardín con sus manos. Esa imagen se quedó grabada en mi mente como un símbolo de lo que éramos. Dos seres que, aunque golpeados por la vida, seguían buscando belleza y sentido. Con ella aprendí que la compañía no siempre es estar juntos todo el tiempo, sino saber que, en cualquier momento, uno puede contar con el otro. Que el apoyo silencioso vale más que 1000 palabras. Nuestra relación no necesitaba grandes gestos ni promesas eternas. Bastaba con estar ahí, con respeto y cariño. Eso nos daba fuerzas para enfrentar cada día. Y así, poco a poco, el dolor que creía eterno empezó a sanar. No porque olvidara el pasado, sino porque encontré en ella un presente que valía la pena. Un presente hecho de pequeños detalles, de miradas sinceras, de abrazos que hablaban sin palabras. Ella no cambió mi historia, pero me ayudó a escribir un nuevo capítulo. Uno donde la esperanza volvió a nacer, donde el amor, aunque sencillo, encontró un lugar para crecer. Con el paso de los meses, nuestra relación se fue consolidando en la sencillez. No había prisa por definir lo que éramos, ni por poner etiquetas a aquello que el corazón ya sentía. Bastaba con saber que, al final del día, había alguien con quien compartir el silencio y las pequeñas rutinas. Ella me mostró que el tiempo, aunque implacable, también puede ser generoso, que a pesar de las cicatrices que llevamos, todavía hay espacio para la ternura y la confianza. Aprendí a valorarla en sus silencios tanto como en sus palabras, en sus miradas cómplices tanto como en sus gestos de cuidado. Recuerdo una tarde en la que, sentados frente al fuego, ella tomó mi mano con delicadeza y simplemente me dijo: aquí estoy, no necesito decir más. En esa frase sencilla había un mundo de promesas sin decir, un pacto tácito de compañía y respeto mutuo. Esa confianza fue creciendo y, con ella, también el coraje para enfrentar
enfrentar los miedos que durante tanto tiempo me habían mantenido prisionero. El miedo a ser vulnerable, a ser abandonado de nuevo, a que la soledad volviera a envolverme sin aviso. Ella, con su paciencia infinita, me ayudó a bajar las barreras que había levantado, sin presiones, sin exigencias, solo con amor paciente y sincero. Y poco a poco, aprendí a dejar entrar la luz, a permitirme sentir y esperar algo bueno, aunque el pasado me dijera lo contrario. Nuestros días estaban llenos de pequeños rituales, el café de la mañana compartido en silencio, las historias que le contaba sobre mi juventud, las caminatas pausadas por el pueblo mientras el sol se despedía en el horizonte. Cada instante era una oportunidad para construir algo nuevo, para sanar heridas antiguas. También compartimos momentos difíciles. Hubo días en que la tristeza nos abrazaba fuerte, recuerdos que dolían y que no se podían evitar, pero en esos momentos, la presencia del otro era un refugio, un recordatorio de que no estábamos solos. La gente del pueblo seguía murmurando, con miradas de curiosidad o desconcierto, pero nosotros habíamos aprendido a no escuchar. Nuestra relación era un mundo aparte, un pequeño oasis donde la dignidad y el respeto eran la base de todo. Ella nunca intentó cambiarme, ni yo quise cambiarla. Nos aceptábamos con nuestras virtudes y defectos, con las batallas ganadas y las pérdidas que cargábamos en el alma. Esa aceptación era el verdadero amor, no el que aparece en los cuentos, sino el que nace de la comprensión profunda. Un día, al mirarla a los ojos, sentí que el tiempo se detenía. No había miedo, ni dudas, solo la certeza de que había encontrado a alguien que caminaba conmigo, no delante ni detrás, sino a mi lado. Aunque el futuro era incierto y la vida seguía poniendo pruebas, esa compañía me daba fuerzas para seguir, para enfrentar cada día con la cabeza en alto y el corazón dispuesto a amar, aunque fuera de una manera sencilla y callada. Ella se convirtió en mi refugio inesperado, en la luz que ilumina mis tardes, y en la calma que acompaña mis noches. Y aunque no hablemos mucho, sé que juntos hemos construido algo que nadie podrá arrebatar. Con el paso del tiempo, comprendí que esta relación no se trataba solo de compañía, sino de redescubrimiento, de aprender a amar sin prisas, sin expectativas desmedidas, aceptando las imperfecciones propias y ajenas. Ella me enseñó que el amor verdadero no siempre grita, a veces susurra en la rutina, en los detalles pequeños que pasan desapercibidos. Recuerdo una tarde lluviosa, cuando sentados frente a la ventana, veíamos cómo las gotas recorrían el cristal, formando caminos que se perdían en la tierra. En ese momento, sin palabras entendí que, a pesar de las tormentas pasadas, estábamos juntos, construyendo un refugio donde la calma era posible. Ella nunca me pidió que cambiara, ni que olvidara el pasado. Más bien, me acompañó a enfrentar mis recuerdos con valentía, a reconocer el dolor sin dejar que me definiera. Esa aceptación fue liberadora, como quitarse una carga que había pesado durante años. A veces me sorprendo sonriendo sin razón aparente, solo porque sé que ella está cerca, preparando el café o arreglando la casa con su paciencia incansable. Esos momentos me recuerdan que la vida aún tiene regalos, aunque lleguen en formas humildes y sencillas. No todo fue fácil ni perfecto. Hubo días de silencios incómodos, de miedos que asomaban en la oscuridad de la noche, de dudas sobre si podríamos seguir adelante, pero siempre volvimos a encontrarnos, porque en el fondo sabíamos que lo que teníamos era más fuerte que cualquier incertidumbre. Ella me ayudó a ver que la vejez no es un destino de soledad inevitable, sino una etapa donde el amor puede renacer, aunque sea de manera distinta a lo que imaginamos de jóvenes. Me enseñó a valorarme y a valorar lo que somos ahora, con todas nuestras cicatrices y aprendizajes. En la comunidad, algunos empezaron a respetar nuestra relación, entendiendo que no se trata de un romance común, sino de una alianza basada en la comprensión y el cuidado mutuo. Eso trajo cierta paz, aunque para nosotros, la opinión de los demás nunca fue prioridad. Mirando hacia atrás, agradezco ese encuentro inesperado, porque en medio de las pérdidas y los olvidos, encontré un abrazo sincero, una mano firme que sostiene y una presencia que calma. Ella no borró mis heridas, pero me ayudó a sanar. No prometió un final feliz, pero me regaló esperanza. Y eso, para alguien que caminó tantos años solo, vale más que cualquier alegría efímera. Ahora, al cerrar este capítulo de mi vida, sé que el amor verdadero no siempre es estruendo. A veces es un susurro constante que sostiene el alma. Y en esa simple verdad, encuentro la fuerza para seguir. Nunca pensé que la traición podría llegar con tanta sutileza, disfrazada de indiferencia y palabras no dichas. Después de tantos años entregando todo, de construir un hogar con mis manos y corazón, un día me enfrenté a una realidad que nunca imaginé, el desprecio silencioso de aquellos que llamé familia. Todo comenzó con pequeñas señales, casi imperceptibles. Las llamadas se hicieron más escasas, las visitas casi desaparecieron. Las excusas se multiplicaron. Estamos ocupados. No podemos ahora, viejo. Otro día con calma. Pero esa calma nunca llegaba. Un día, al volver a casa antes de lo habitual, encontré la puerta entreabierta. Mi corazón se detuvo. Entré con cuidado y vi que no estaba
estaba solo. Los suegros de mi hijo estaban allí, haciendo como si la casa fuera suya. Me miraron con desdén, como si mi presencia fuera una molestia. No dije nada, solo guardé silencio y me fui. Pero dentro de mí, una herida invisible comenzó a abrirse, profunda y lenta, que sangraba sin que nadie la viera. Con el tiempo, las palabras de mi nuera fueron como cuchillos que cortaban más que la distancia física. Viejo inútil, me dijo una vez, en la misma casa que construí con sacrificio. Esa frase quedó grabada en mi alma, junto con el eco de sus risas cuando me ignoraban. Me di cuenta de que no era solo abandono, sino una traición en toda regla. Me habían desplazado, reemplazado por otros que no valoraban lo que yo había dado. Esa traición no tenía gritos ni escenas, solo un silencio frío y cruel. Guardé mi dignidad en el pecho y no dije nada. No quería caer en confrontaciones que solo alimentarían más el desprecio. Pero en mi interior, la rabia crecía, no para destruir, sino para proteger lo que quedaba de mi historia. Miraba las paredes de la casa y veía los recuerdos que poco a poco se desvanecían. Fotografías escondidas, objetos retirados, recuerdos que borraban mi presencia de ese espacio que fue mío y de mis hijos. Sentí que todo lo que había construido, no solo en ladrillos y madera, sino en amor y esfuerzo, se desmoronaba en silencio, sin ruido, sin advertencia, solo la lenta destrucción de un legado olvidado. En esas noches solitarias, comprendí que la traición más dolorosa no es la que se ve, sino la que se siente en el alma, invisible para el mundo, pero letal para quien la sufre. Y aunque seguí guardando silencio, sabía que debía encontrar una manera de proteger mi dignidad y mi historia, que el dolor, aunque silencioso, debía encontrar una respuesta, aunque no fuera con palabras ni venganza explícita. El desprecio no siempre se manifiesta en grandes gestos, a menudo es una serie de pequeñas heridas que se acumulan con el tiempo hasta volverse insoportables. Así fue mi día a día después de aquel primer encuentro con la indiferencia en mi propia casa. Cada visita menos, cada palabra evitada, cada mirada esquiva, era una gota más en un vaso que lentamente se llenaba de amargura. Los hijos que crié con tanto amor parecían haber olvidado no solo mi nombre, sino todo lo que representaba para ellos. No hubo explicaciones ni disculpas, solo un silencio que dolía más que cualquier discusión, porque el silencio, cuando viene de quienes esperas, es la mayor forma de abandono. Recuerdo una tarde en que, sin avisar, llegaron para cambiar las cerraduras. Me enteré por un vecino. Mi casa, el lugar donde pasé mis mejores y peores años, ya no era mía. Me sentí como un extraño, un recuerdo incómodo que querían borrar. No reclamé, no luché, solo observé, con el corazón encogido, cómo mis derechos se desvanecían, no por temor, sino por dignidad, porque no vale la pena perder la calma frente a quienes no la tienen. Busqué refugio en los pocos amigos que quedan en el pueblo, en esas personas que conocen tu historia y no te juzgan. Ellos me recordaron quién era, me devolvieron la voz que creía perdida. Sin embargo, la traición duele más cuando viene de los propios, cuando la familia que tanto amas se convierte en la fuente de tu dolor más profundo. Las noches eran las peores. En el silencio de la casa vacía, las memorias me acosaban, las risas de mis hijos, sus primeras palabras, sus caídas y triunfos. Todo parecía un sueño lejano, ahora convertido en un espejismo. Pero en medio de esa oscuridad, una llama pequeña seguía viva, la esperanza de que algún día la verdad saldría a la luz, que la justicia emocional, aunque tardía, llegaría. No era una justicia de venganza ni de castigo, era el reconocimiento silencioso de que, aunque me hubieran olvidado, yo no me olvidaría a mí mismo, que mi historia y mi dignidad permanecían intactas, incluso en el abandono. Así, con el corazón dolido pero firme, empecé a construir un nuevo camino, un camino que no dependía de otros, sino de mí, donde la fuerza no venía del pasado, sino de la aceptación y el amor propio, porque aprendí que, a veces, la mayor justicia es la que uno se da a sí mismo, la que llega cuando uno decide no dejarse vencer por el desprecio ni el olvido. Y aunque la traición marcó mi historia, no definió quién soy ni quién seré. Pasaron los meses y la ausencia de mis hijos en mi vida se volvió un hueco cada vez más difícil de ignorar. No era solo el silencio en el teléfono o la falta de visitas, sino la sensación de que ya no formaba parte de sus vidas. Esa separación dolía más que cualquier herida física. La casa, que antes estaba llena de voces y pasos, se volvió un refugio vacío donde el eco de mi soledad resonaba sin cesar. Cada objeto, cada mueble, me recordaba los años de entrega y sacrificio, pero también el abandono silencioso que ahora enfrentaba. Intenté entender qué había cambiado. Quizá fue la distancia, las responsabilidades, o simplemente el paso del tiempo que hizo que mis hijos vieran la vida con otros ojos. Pero ninguna explicación aliviaba el vacío en mi pecho. Recuerdo un día en que uno de ellos pasó por el pueblo, pero no se detuvo. Pasó rápido, sin mirar atrás. Ese instante quedó grabado en mi memoria como un símbolo del desapego que nos separaba. No hablé con ellos. No quise reclamar ni reprochar. Había aprendido que el silencio a veces es más poderoso
poderoso que las palabras, un silencio que duele, pero que también protege la dignidad. Las noches eran largas y llenas de recuerdos. Pensaba en las veces que me quedé despierto cuidándolos cuando estaban enfermos, en los sacrificios hechos para darles un futuro mejor. Y me preguntaba si alguna vez esos esfuerzos fueron valorados. Pero en medio de la tristeza, descubrí una fuerza nueva dentro de mí, una fuerza que no dependía de la aceptación de otros, sino de mi propia voluntad de seguir adelante. Comprendí que, aunque ellos me hubieran olvidado, yo no podía olvidarme a mí mismo. Empecé a buscar compañía en otras personas, en amigos que compartían mis mismos recuerdos y vivencias. En ellos encontré consuelo y comprensión, gente que sabía lo que es dar sin recibir, que entendía el peso del abandono. También comencé a dedicar tiempo a mis pasatiempos, a pequeños proyectos que me mantenían activo y con la mente ocupada. La jardinería, la lectura, la escritura, actividades que, aunque simples, me daban sentido y alegría. Sin embargo, la herida seguía ahí, latente, recordándome que la traición de la familia no se olvida fácilmente, pero aprendí a convivir con ese dolor sin dejar que me consumiera. La justicia emocional que esperaba no llegó en forma de palabras ni reconciliaciones, llegó en la forma de una aceptación serena, un reconocimiento interno de que mi valor no depende del reconocimiento externo. Ahora sé que la dignidad no se pierde cuando otros te olvidan, que uno puede encontrar paz aunque el mundo dé la espalda, que el amor propio es la última fortaleza que queda cuando todo lo demás se desvanece. Y así, con el alma cansada pero firme, sigo adelante, construyendo una vida que, aunque diferente a la que soñé, tiene su propia belleza y sentido. Con el tiempo, entendí que la traición no solo se mide en acciones visibles, sino en las ausencias que pesan más que cualquier palabra. Es el vacío que dejan quienes un día prometieron estar y luego se marcharon sin aviso, dejando atrás solo recuerdos y silencios. Mi corazón aprendió a soportar ese peso, aunque a veces parecía que iba a romperse. Aprendí que la dignidad no se pierde por el abandono de otros, sino por la manera en que uno decide enfrentar esa ausencia, y yo elegí mantenerme firme, aunque el mundo me diera la espalda. No busqué venganza ni reproches. Mi batalla fue interna, contra el dolor y la decepción que me consumían. Decidí que mi justicia sería silenciosa, una que no necesitara gritos ni violencia, sino la paz que llega cuando uno se acepta a sí mismo. Con el paso de los días, empecé a recuperar la calma. Encontré en la escritura un refugio donde pude contar mi historia sin miedo ni vergüenza. En cada palabra plasmada, liberaba un poco del peso que llevaba en el alma. La comunidad también fue un sostén inesperado. Algunos vecinos, que conocían mi historia, me brindaron su apoyo sin preguntas ni juicios. Esa solidaridad sencilla fue un bálsamo para el corazón herido. Recordé las enseñanzas que me dejó mi padre, la importancia del respeto y el honor, no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo. Esa herencia invisible me ayudó a levantarme cada mañana con la frente en alto. Aunque la traición marcó un capítulo oscuro en mi vida, también me abrió la puerta a una nueva etapa. Una etapa donde el amor propio y la aceptación son las fuerzas que me impulsan a seguir. Sé que no todos comprenderán mi historia, ni entenderán la profundidad del dolor que lleva un abandono silencioso, pero para mí, cada paso hacia adelante es una victoria, un acto de coraje que honra todo lo que fui y soy. Hoy, aunque la casa esté más vacía y las voces se hayan apagado, sigo aquí, con la mirada puesta en un futuro que construyo con paciencia y esperanza, sin olvidar nunca quién soy ni de dónde vengo, porque la verdadera justicia no siempre llega con estruendo. A veces, es un susurro suave que calma el alma y devuelve la paz. Después de tanto dolor y abandono, pensé que lo único que me quedaba era resignarme a la soledad. Pero la vida me enseñó que la justicia, aunque tarde, puede llegar en formas inesperadas, no en gritos ni en castigos, sino en decisiones firmes que hablan más que 1000 palabras. Todo comenzó cuando, al ordenar unos papeles viejos, encontré un documento que había olvidado, el testamento que mi padre me dejó antes de morir. En él estaba escrita una última voluntad que nadie había mencionado en años. La casa, mi refugio y recuerdo de tantos sacrificios, estaba a mi nombre. Sentí una mezcla de sorpresa y justicia silenciosa, porque aunque mis hijos me hubieran dejado de lado, la historia aún reconocía mi lugar. La dignidad no estaba perdida, simplemente esperaba ser reivindicada. No hice alarde de ese hallazgo, no lo usé como arma ni reclamo, solo lo guardé en el corazón, como un acto íntimo de justicia que nadie podía arrebatarme. Era mi victoria callada, un símbolo de que la verdad y el respeto pueden emerger en silencio. Con ese respaldo, comencé a tomar decisiones para proteger lo que era mío, no por codicia, sino para honrar todo lo que había dado y resistido. La casa no sería un lugar donde el olvido y la indiferencia triunfaran, sino un santuario de recuerdos y dignidad. Mientras tanto, mis hijos seguían su camino, quizás ignorando el peso de sus actos, pero yo ya
no buscaba su aprobación ni su amor condicionado. Había encontrado en mí mismo la fuerza para seguir, sin esperar nada de ellos. El silencio, que antes era dolor, se convirtió en un escudo, en una forma de decir, aquí estoy, aunque no me vean. Y aunque no hubo reconciliaciones ni palabras de arrepentimiento, mi justicia estaba cumplida. No era una venganza de odios ni rencores, era la afirmación de que merezco respeto, aunque el mundo me dé la espalda, que mi historia y mi esfuerzo valen, aunque no sean reconocidos en voz alta. Ese acto silencioso me dio paz. Me recordó que, a veces, la mejor forma de responder al abandono es honrar la propia vida y mantener la dignidad intacta. Y así, con esa justicia emocional, cerré un ciclo doloroso para abrir uno nuevo. Uno donde el respeto por mí mismo es el fundamento de todo lo que aún puedo construir. Porque al final, no se trata de castigar a quienes nos fallaron, sino de amarnos lo suficiente para no perder la esperanza ni la fe en nuestro propio valor. Aunque no pronuncié palabra alguna sobre el testamento, la decisión de proteger lo que era mío empezó a cambiar mi vida lentamente. Comprendí que, después de años de entrega sin reconocimiento, tenía el derecho y la obligación de cuidar lo que quedaba de mi historia. La casa, ese refugio lleno de recuerdos, comenzó a cobrar un nuevo significado. No era solo un lugar físico, sino el símbolo de todo lo que representé. Sacrificios invisibles, noches sin descanso, años de trabajo duro y amor silencioso. Era mi herencia viva. Con el tiempo empecé a restaurar algunas partes de la casa, arreglé ventanas que el tiempo había desgastado, pinté paredes que estaban marcadas por el abandono. Cada pequeño arreglo era un acto de reivindicación, una forma de decir que aún tenía fuerzas y que mi dignidad seguía intacta. No buscaba confrontación con mis hijos ni con quienes me ignoraron. Mi lucha era interna, un camino de sanación y de reafirmación personal. Sabía que su indiferencia no podía borrar lo que fui ni lo que soy. Algunos vecinos, al ver mi empeño, comenzaron a respetarme más, no por la casa en sí, sino por la fuerza que demostraba al no dejarme vencer por la soledad ni el desprecio. Esa nueva mirada me fortalecía y me daba ánimo para seguir. Los días ya no eran solo de tristeza y recuerdos dolorosos, sino de pequeñas victorias que me devolvían la esperanza. Volví a sembrar en el jardín, a cuidar de las plantas como símbolo de renacer. Cada brote verde era una promesa de que la vida continúa, incluso después de las pérdidas. En ese proceso, también aprendí a perdonarme a mí mismo, por no haber sabido enfrentar antes la indiferencia, por haber esperado demasiado, por haber dado sin medida. El perdón fue un paso crucial para liberarme del peso que cargaba. Aunque no hubo reconciliación con mis hijos, comprendí que la verdadera justicia no siempre pasa por ellos, pasaba por mí, por mi capacidad de recuperar la paz y el respeto propio. Decidí que no permitiría que el abandono definiera mi último tramo de vida, que mi historia no terminaría en silencio ni en olvido, sino con la fuerza tranquila de quien sabe su valor. En ese camino, la justicia emocional que buscaba tomó la forma de un acto de amor propio, de cuidar lo que queda, de honrar la memoria y de construir un presente con dignidad. No necesitaba que nadie reconociera mis méritos ni mis dolores. Eso ya lo sabía yo, y era suficiente. Así, aunque la traición dejó cicatrices, la venganza silenciosa fue recuperar el control de mi vida. Fue decidir que, aunque otros me olvidaron, yo no me olvidaría a mí mismo. Y en esa decisión, encontré la fuerza para seguir adelante con la frente en alto, sabiendo que la verdadera justicia no siempre se escucha, pero siempre se siente. Con el paso de los días, mi vida encontró un nuevo ritmo, uno que no dependía de los caprichos ni olvidos de nadie más. Aprendí a valorar la tranquilidad que me brindaba la rutina, la paz que nace de la aceptación y el amor propio. Cada mañana, al despertar, me recordaba que el poder para decidir sobre mi destino estaba en mis manos. Ya no había lugar para la espera ni para el dolor sin respuesta. Era el momento de vivir para mí, sin culpas ni resentimientos. La casa, testigo silencioso de tantas historias, ahora era un símbolo de mi resistencia. La cuidaba con esmero, como quien protege un tesoro invaluable, no por lo que otros pudieran decir, sino por lo que representaba para mí. En las tardes, me sentaba en el porche a observar el pueblo, a escuchar las voces lejanas y a sentir el viento que acariciaba el rostro. Esos momentos eran un regalo sencillo, una forma de conexión con el mundo que me rodeaba. Recordaba con nostalgia las risas de mis hijos, pero sin amargura. Comprendí que el pasado no se puede cambiar, pero sí se puede honrar desde la distancia y la serenidad. La justicia emocional que tanto esperaba no se manifestó en palabras ni actos grandiosos. Llegó en forma de silencio respetuoso, en la certeza de que mi dignidad seguía intacta, aunque el mundo parecía
pareciera ignorarla. Aprendí que a veces la venganza más poderosa es la que no se pronuncia, la que se lleva en el alma y se refleja en la manera en que uno se sostiene ante las adversidades. Esa fuerza interior me permitió reconstruir mi identidad más allá del abandono. Me reinventé como un hombre que, aunque marcado por la traición, no perdió la capacidad de amar ni de creer en la justicia. La soledad dejó de ser un castigo para convertirse en un espacio de reflexión y crecimiento. Me di cuenta de que, aunque la familia no estuviera presente, no estaba realmente solo. Encontré compañía en la memoria de mis ancestros, en las historias que me contaba mi madre y en las tradiciones que aún mantenía vivas. Esa herencia intangible me daba fuerza y me conectaba con raíces profundas. También aprendí a apreciar la amistad sincera, esa que no exige ni condiciona, sino que simplemente acompaña. En algunos vecinos encontré ese apoyo silencioso que reconforta sin invadir. Así, sin ruido ni proclamaciones, mi justicia tomó forma, no en la devolución de lo perdido, sino en la construcción de un nuevo camino, uno donde mi voz y mi historia tenían espacio y valor. Cada día que pasaba, sentía que recuperaba algo que creía perdido, el respeto por mí mismo y la certeza de que mi vida, con sus luces y sombras, tenía un propósito que aún no terminaba. A medida que los días se sucedían, comprendí que la verdadera victoria no era recuperar lo que otros me habían negado, sino hallar la paz dentro de mí mismo. Esa paz, silenciosa y profunda, era la recompensa que mi alma necesitaba después de tanta tormenta. No hubo grandes gestos ni reconciliaciones sonoras, solo pequeños actos de cariño propio que, poco a poco, fueron tejiendo una nueva trama en mi vida. El cuidado de mi cuerpo, la atención a mis pensamientos, la paciencia para aceptar lo que no podía cambiar. Cada noche, antes de dormir, agradecía por el simple hecho de estar vivo, de haber resistido tantas batallas invisibles. No era un agradecimiento alegre ni efusivo, sino un reconocimiento humilde de la fuerza que me permitió llegar hasta aquí. Aprendí a vivir con la nostalgia sin que ésta me consumiera. La memoria de mis hijos, sus voces y risas, ahora era un tesoro al que podía acceder sin que me hiriera. Esa transformación fue posible porque dejé de buscar en ellos lo que ya no podían darme. La casa que una vez fue escenario de abandono se convirtió en mi refugio sagrado. Allí, entre paredes gastadas y muebles gastados, encontré la compañía que necesitaba, la mía propia, un compañero fiel que no traiciona ni olvida. La comunidad, que en algún momento fue fría o indiferente, empezó a mostrar pequeños gestos de respeto, no por lástima, sino porque veían en mí a un hombre que no se rindió, que mantuvo su dignidad aún cuando todo parecía perdido. Esa dignidad, silenciosa y firme, fue mi escudo ante las heridas del pasado. Me recordó que, aunque me hayan olvidado, no estoy vacío, que llevo conmigo la historia de un hombre que amó, que luchó y que, a pesar de todo, sigue de pie. La justicia emocional que tanto esperé no llegó en forma de palabras ni de reconocimientos públicos. Llegó en la certeza de que mi vida no terminó en el abandono, sino que continúa con la fuerza serena de quien ha aprendido a valorarse a sí mismo. Y así, con el corazón cansado pero en paz, cerré ese capítulo doloroso para abrir uno nuevo, uno donde el respeto, la aceptación y el amor propio son los pilares que sostienen mi existencia. No necesito que nadie más valide mi historia ni mis esfuerzos. Lo que importa es que yo me reconozca y me honre, porque eso es lo que realmente da sentido a la vida. Hoy, camino con la frente en alto, consciente de que mi dignidad es inviolable, y aunque el silencio siga siendo mi compañía, sé que en él encuentro la justicia que siempre busqué, porque a veces, la venganza más poderosa no es la que se ve, sino la que se siente en el alma. El tiempo avanza inexorable, y con él la vida me ha dejado más silencios que palabras, más ausencias que presencias, pero en medio de esa calma melancólica, he aprendido a encontrar el valor que aún permanece, el legado invisible que no se mide en bienes ni reconocimientos. Hoy, sentado en la mecedora que alguna vez me regaló mi esposa, contemplo el horizonte con ojos que han visto mucho. Veo pasar las estaciones, las hojas caer y el sol teñir el cielo de colores que solo la vejez sabe apreciar. La casa, que una vez fue el centro de risas y disputas, ahora guarda en sus paredes el eco de tantos años. Aquí quedó la huella de mis manos, de mis esfuerzos silenciosos, de los sacrificios que nadie vio, pero que formaron el cimiento de lo que otros disfrutaron. No puedo negar que hubo dolor, traiciones y olvidos, pero también hubo amor profundo, enseñanzas y momentos de pura felicidad, aunque fugaces. Ese equilibrio entre luz y sombra es lo que ha dado forma a mi historia, a la historia de un hombre que dio todo sin pedir nada a cambio. Mis hijos, aunque distantes, son parte de ese legado. No sé si algún día comprenderán lo que dejé en cada gesto, en cada decisión. Tal vez no, y está bien, porque a veces el amor no necesita ser reconocido para ser verdadero. Lo que más me importa ahora es que la dignidad siga intacta, que el respeto hacia uno mismo sea el faro que guíe los últimos capítulos, que la memoria de quienes entregaron todo siga viva,
aunque sea en un susurro. No espero grandes despedidas ni homenajes ruidosos. Mi vida no fue de estruendos, sino de silencios que hablan, de gestos pequeños que, en conjunto, construyeron una fortaleza invisible. A veces pienso en lo efímero que es todo, en cómo las personas vienen y van, y en lo poco que importan las cosas materiales cuando llega el momento final. Lo que queda, lo único que realmente importa, es el amor que se llevó en el alma. He aprendido a perdonar, no porque olvide el daño, sino porque el rencor solo pesa y ciega. El perdón es la llave que abre la puerta a la paz, esa paz que hoy abrazo con humildad. Cuando llegue mi momento, espero que mi historia se cuente con respeto, sin juicios ni reproches, que se recuerde a un hombre que amó con todo lo que tenía, que luchó contra el olvido y la indiferencia, y que, a pesar de todo, mantuvo la cabeza erguida. Ese es el verdadero legado, la dignidad inquebrantable, el amor silencioso y la esperanza que nunca muere. Mientras las sombras se alargan en el crepúsculo de mis días, encuentro en la soledad una compañía que no esperaba. No es la soledad vacía ni amarga de antes, sino una que invita a la reflexión y al encuentro con uno mismo. Recuerdo con claridad las voces que alguna vez llenaron la casa, los pasos apresurados y las risas que ahora parecen ecos lejanos. Aquel bullicio se ha convertido en un susurro suave, un recordatorio de lo efímero de la vida y lo eterno de los recuerdos. La nostalgia me visita sin avisar, pero ya no me atrapa ni me consume. La recibo como un viejo amigo que trae consigo lecciones y silencios que abrazan el alma. He aprendido a valorar cada instante, a encontrar belleza en lo sencillo, el canto de un pájaro, el aroma del café por la mañana, la caricia del viento en la piel. Son momentos que, aunque pequeños, dan sentido a esta etapa. Mis manos, que alguna vez construyeron y cuidaron, ahora tiemblan un poco, pero no pierden la firmeza del espíritu que las guía. A través de ellas, siento la historia de un hombre que no se rindió ante la adversidad, que resistió el olvido y la traición con dignidad. En ocasiones, recibo visitas de aquellos vecinos que se han convertido en familia. Sin palabras grandilocuentes, comparten conmigo su tiempo y compañía, un regalo invaluable en esta etapa silenciosa. Ellos no necesitan conocer todos los detalles de mi vida, basta con estar, con compartir un café y una mirada cómplice. Esa simple presencia es, a veces, más valiosa que 1000 palabras. Los recuerdos de mis hijos aún me acompañan, pero sin la carga dolorosa de antes. He aprendido a amar desde la distancia, a aceptar lo que fue y lo que no pudo ser. Aunque no estén cerca, sé que forman parte de mi historia, y en esa aceptación encuentro un extraño consuelo. En este camino, la fe ha sido un sostén silencioso. No la fe de palabras huecas o promesas fáciles, sino la que nace del respeto profundo por la vida y su misterio. Es una fe que me ayuda a entender que, aunque el cuerpo envejezca y las fuerzas disminuyan, el espíritu permanece intacto, fuerte y sereno. Mientras el día se despide, me preparo para descansar, sabiendo que mañana será otro día para vivir con calma, con respeto hacia mí mismo y hacia lo que queda por vivir. No necesito grandes cosas ni reconocimientos tardíos. Mi mayor anhelo es que mi vida, con todas sus luchas y silencios, haya dejado alguna huella de amor y dignidad, porque al final, eso es lo que realmente importa: haber amado, haber luchado y haber permanecido fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo parecía haber olvidado. En mis días más tranquilos, suelo sentarme a contemplar las fotografías que guardo en una vieja caja de madera. Cada imagen es un pedazo de historia, un fragmento del tiempo que ya no volverá, pero que permanece vivo en mi memoria. Al ver los rostros de mis hijos cuando eran pequeños, siento una mezcla de ternura y melancolía. Recuerdo sus risas, sus llantos, los momentos compartidos que hoy parecen tan distantes. Esas imágenes me hablan de un pasado lleno de amor y esfuerzo, aunque también marcado por silencios y ausencias. A veces me pregunto qué pensaron ellos de mí en esos años, si alguna vez valoraron realmente todo lo que hice, pero esas preguntas se quedan en el aire, sin respuesta. Aprendí a no buscar explicaciones donde no las hay. En cambio, encuentro consuelo en las pequeñas cosas que permanecen: el aroma del café que preparaba cada mañana, el eco de mis pasos en la casa vacía, el calor de una manta en las noches frías. Esos detalles son ahora mi refugio, la prueba tangible de que mi vida tuvo sentido, aunque no haya sido reconocida como esperaba. También pienso en mi padre, en las enseñanzas que me dejó y en la fuerza que me transmitió sin necesidad de palabras. Su ejemplo ha sido un faro en las noches oscuras, una guía que me ha ayudado a mantener la dignidad intacta. Sé que el tiempo no perdona, pero también sé que cada cicatriz, cada lágrima y cada sonrisa han forjado al hombre que soy hoy. En esta etapa final, mi deseo es que quienes me conocen recuerden no solo al hombre
hombre que enfrentó el abandono, sino también al que supo perdonar, amar y seguir adelante con valor. No busco reconocimiento ni aplausos, solo un lugar en la memoria, un rincón donde mi historia pueda ser contada con respeto y verdad, porque aunque la vida me haya dado más sombras que luces, cada experiencia ha sido una lección que llevo conmigo. Y así, con la serenidad que da el tiempo, cierro este capítulo con la esperanza de que el legado de amor y dignidad que dejé sea más fuerte que cualquier olvido. Con el paso del tiempo, comprendí que la vida es un camino lleno de encuentros y despedidas, de luces y sombras que se entrelazan para formar la trama de nuestra existencia. No hay certezas absolutas, solo la experiencia que acumulamos en el alma. En mis días de reflexión, encuentro consuelo en saber que, aunque las personas se alejen o se olviden, el amor que di permanece como una semilla plantada en tierra fértil. Esa semilla, aunque invisible para otros, florece en el corazón de quien la lleva consigo. No busco venganza ni reproches. He aprendido que el verdadero acto de justicia es vivir con dignidad y amor, incluso cuando el mundo no nos reconoce. Esa paz interior es el mayor triunfo que un hombre puede alcanzar después de tanto sufrimiento. La casa que construí con mis manos y con mi corazón sigue siendo un símbolo de esa resistencia silenciosa. No importa si hoy está vacía o llena de recuerdos, lo que importa es que sigue en pie, firme como mi espíritu. A veces, en las tardes tranquilas, me sorprendo sonriendo al recordar anécdotas de tiempos mejores. Esas memorias son un refugio, una fuente de fuerza que me sostiene cuando la nostalgia amenaza con dominarme. Sé que mi historia no será comprendida por todos, pero no necesito la aprobación de nadie para saber quién soy. Mi identidad está forjada en las pruebas del abandono y la traición, pero también en la capacidad de perdonar y seguir adelante. El tiempo me ha enseñado que la soledad puede ser compañera si la aceptamos con respeto y cariño, que la tristeza no tiene que ser enemiga si la transformamos en reflexión y crecimiento. Y así, con la serenidad que da la edad y la experiencia, abrazo este capítulo final con gratitud y humildad, sabiendo que, aunque el camino fue duro, cada paso valió la pena, porque al final, lo que queda no son los bienes materiales ni los reconocimientos tardíos, sino la historia de un hombre que amó, luchó y vivió con dignidad hasta el último día. Todo cambió el día que ella llegó a la casa. No fue un estruendo ni un anuncio, sino una presencia silenciosa que, poco a poco, fue transformando el aire que respirábamos. Mi nuera entró con una mirada fría y palabras calculadas. Al principio, intenté acercarme, ofrecerle la cortesía que siempre brindé a quienes llegaban a mi vida, pero pronto entendí que mi presencia no era bienvenida. Las conversaciones se volvieron escasas y tensas. En la mesa, el espacio que antes ocupaba con orgullo comenzó a ser ignorado. Las miradas desviadas y los silencios prolongados fueron la nueva norma. Ella parecía tener un poder invisible, una influencia que moldeaba las decisiones y distanciaba a mis hijos de mí. Sin palabras, con pequeños gestos y actitudes, me relegaron a un rincón que dolía más que cualquier palabra hiriente. Recuerdo una noche en que, tras la cena, mi nuera me dijo con voz baja pero firme: «Viejo inútil, ya no tienes lugar aquí». Fue un golpe inesperado. No por la crudeza de las palabras, sino porque venían de alguien que era parte de mi familia ahora. Guardé silencio, como siempre. No quise responder ni crear más conflictos. Sabía que la batalla no era conmigo, sino con el tiempo y las circunstancias que nos habían puesto en este punto. Los cambios en la casa no tardaron en llegar. Cosas que antes eran normales desaparecieron sin explicación. Mis objetos personales fueron desplazados y la atmósfera se volvió ajena, como si ya no fuera mi hogar. Pero no todo fue oscuro. En medio de esa tormenta silenciosa, encontré en mí una fuerza inesperada, un deseo profundo de no dejarme vencer, de luchar sin gritos ni rabia, solo con la dignidad que me quedaba. Empecé a observar con más atención, a entender que esta nueva realidad no podía cambiar lo que yo había construido a lo largo de tantos años, que, aunque me intentaran borrar, mi historia seguía viva dentro de mí. Pensé en mis hijos, en las decisiones que habían tomado y en cómo la influencia de otros había modificado la dinámica familiar. Sentí tristeza, sí, pero también claridad. Esta era otra batalla, distinta a las anteriores, pero igual de importante. No se ganaba con violencia, sino con paciencia, y con la convicción de que la verdad y el respeto siempre salen a la luz, aunque tarden en hacerlo. Así, día tras día, me mantuve firme, en silencio, pero con la mirada atenta y el corazón fuerte, porque en la vida, a veces, el mayor acto de valentía es simplemente no rendirse. Los días siguieron su curso, y con ellos, la presencia de mi nuera se hizo cada vez más marcada, como una sombra que lo cubre todo sin pedir permiso. Ella movía los hilos con habilidad, aunque nadie fuera consciente de sus intenciones. En las reuniones familiares, notaba cómo sus palabras influían
influían en la opinión de mis hijos, erosionando lentamente el respeto y el cariño que alguna vez compartimos. Las excusas para no visitarme se volvieron habituales, y las llamadas se hicieron más esporádicas, hasta desaparecer por completo. Sin embargo, yo no permití que ese alejamiento me quebrara. Recordaba las lecciones de mi padre, el valor de la paciencia y el poder del silencio respetuoso. No era necesario enfrentarla con rabia. La vida se encargaría de mostrar su verdadero rostro a su tiempo. Durante ese tiempo, me enfoqué en cuidar de mí mismo y de la casa que, aunque golpeada por la indiferencia, seguía siendo mi refugio. Restauré viejas fotografías, repasé recuerdos y cultivé la esperanza de que el amor que sembré alguna vez en mis hijos no se extinguiera del todo. A veces, veía a mi nuera en la cocina o en los pasillos, con esa actitud altiva y distante. No buscaba confrontarla, pero su presencia me recordaba la fragilidad de los lazos familiares y cómo, a veces, las personas que deberían unirnos terminan separándonos. Una noche, mientras repasaba unas cartas antiguas, encontré una en la que uno de mis hijos expresaba su cariño y agradecimiento hacia mí. Fue un pequeño rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Guardé esa carta como un tesoro, una prueba de que el amor no se pierde del todo, aunque se esconda tras la distancia. Entendí que la influencia de mi nuera, por dura que fuera, no podía borrar todo lo que había construido con esfuerzo, que los lazos de sangre y amor son más fuertes que cualquier discordia pasajera. Pero también acepté que algunas heridas tardan en sanar y que, a veces, el tiempo es el único aliado en el camino hacia la reconciliación. Mientras tanto, mantuve mi dignidad intacta, evitando caer en provocaciones o resentimientos. Sabía que cada palabra, cada gesto, podía ser una batalla perdida si no se manejaba con cuidado. Así, día tras día, continué mi vida con la firmeza que solo el dolor y la experiencia pueden dar, con la certeza de que, aunque el presente fuera difícil, el futuro aún podía traer sorpresas, porque en la vida, a pesar de todo, siempre queda espacio para la esperanza y para la justicia silenciosa que tanto anhelamos. Con el paso de los meses, la tensión en la casa se volvió casi palpable. No era necesaria una palabra altisonante para sentir el peso de la distancia que mi nuera había instalado entre nosotros. La atmósfera se había vuelto fría, un espacio donde la calidez y el afecto se habían vuelto raros visitantes. Sin embargo, en medio de ese silencio forzado, encontré momentos inesperados de claridad. Aprendí a observar sin juzgar, a escuchar sin responder y a fortalecer mi interior para no ceder ante la amargura. Un día, mientras limpiaba un viejo estante, encontré un cuaderno olvidado que pertenecía a mi esposa. Entre sus páginas había notas, recetas, pensamientos simples pero llenos de amor. Leerlas fue como recibir un abrazo del pasado, un recordatorio de que el amor verdadero trasciende las dificultades y el tiempo. Esos pequeños hallazgos me dieron fuerzas para resistir. Comprendí que aunque la casa estuviera marcada por la frialdad y el abandono, seguía siendo el lugar donde había sembrado raíces profundas y donde guardaba la esencia de mi vida. En más de una ocasión, me senté a reflexionar sobre mis hijos. Pensaba en sus sueños, sus luchas y las cargas que cada uno llevaba. No podía juzgarlos sin conocer las batallas internas que enfrentaban. Tal vez la presencia de mi nuera y sus palabras influían, pero ellos también tenían sus propios demonios. Esa comprensión no mitigó mi dolor, pero me ayudó a soltar un poco el resentimiento. Aprendí que el perdón no es para quien nos hirió, sino para nosotros mismos, para liberar el alma de cargas que solo dañan. Un día, cuando menos lo esperaba, uno de mis hijos llegó a visitarme. No hubo palabras grandilocuentes ni explicaciones, solo un abrazo largo, silencioso, cargado de lo que no se dijo. Ese momento fue un bálsamo para mi corazón, una señal de que quizás la esperanza aún no estaba perdida. Entendí que las heridas pueden cerrarse, aunque el tiempo sea un aliado lento y paciente. Mientras tanto, mi nuera seguía presente, pero su poder comenzó a menguar frente a la resistencia tranquila que yo mantenía. No buscaba confrontación, pero tampoco permitiría que me borraran de mi propia historia. Así, con la fuerza que da la experiencia y la sabiduría, me preparé para los días que vendrían, confiando en que la justicia emocional puede llegar cuando menos se espera, incluso en los silencios más profundos. Los meses se fueron acumulando como hojas secas arrastradas por el viento. La relación con mi nuera no mejoraba, pero tampoco empeoraba. Era un equilibrio frágil, sostenido por la distancia y el silencio, donde cada uno parecía haberse resignado a coexistir sin realmente convivir. Aprendí a encontrar refugio en
en la soledad, a convertirla en un espacio sagrado donde podía reconstruirme día a día. La casa, aunque marcada por la ausencia de calidez familiar, seguía siendo mi mundo, mi testigo silencioso. Mis pensamientos viajaban frecuentemente a mis hijos. Recordaba sus rostros jóvenes, sus ilusiones y también las decisiones que los alejaron. No los juzgaba con dureza. Entendía que la vida es compleja y que cada quien carga sus propias heridas. Pero la presencia de mi nuera había dejado una marca indeleble. Su actitud distante y fría había transformado el hogar en un lugar donde la esperanza parecía haberse ido de vacaciones, dejando solo sombras que yo aprendí a mirar sin miedo. Sin embargo, nunca permití que esa sombra apagara mi luz interna. Mantener la dignidad intacta fue un acto de rebeldía silenciosa, un compromiso conmigo mismo para no dejarme vencer. Con el tiempo, pequeñas grietas comenzaron a aparecer en esa frialdad que nos separaba. No fueron grandes gestos ni palabras emotivas, sino pequeños momentos de humanidad. Una mirada que duró más de lo esperado. Un gesto que parecía accidental, pero llevaba un mensaje oculto. Estos destellos me hicieron comprender que, aunque los lazos familiares se fracturen, siempre existe la posibilidad de reparación, aunque sea parcial y tardía. No busqué reconciliaciones forzadas ni milagros repentinos. Solo esperé, con paciencia y humildad, que el tiempo y el respeto fueran capaces de suavizar los bordes afilados del rencor. Mientras tanto, me dediqué a cuidar de mí mismo, a cultivar la paz interior que tanto anhelaba. Encontré en la rutina diaria y en los pequeños placeres del día a día un bálsamo para el alma. Al final, comprendí que la verdadera justicia emocional no siempre llega en forma de palabras o gestos visibles. A veces, es una sensación profunda, un reconocimiento silencioso que se siente en el pecho y que otorga la paz que tanto buscábamos. Así, con el corazón fortalecido y la mente clara, cerré este capítulo de mi vida, no con un grito, sino con la calma que da la sabiduría y el amor propio.